Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Ricardo Guiraldes. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Ricardo Guiraldes. Cuentos de muerte y de sangre. El Capitán Funes. Leído por Alba para albalearning.com. Como seguridad de pulso, interrumpió Gonzalo, no conozco nada que equivalga al hecho del Capitán Funes. ¿Y cómo es?, preguntamos en coro. Breve y sabroso. Veníamos de Europa en un barco que hoy calificaríamos de chiquero, pero de primer orden para hace 20 años. Nos aburríamos oceánicamente, a pesar de habernos juntado 5 o 6 muchachos para truquear y hacer bromas que acortaran el viaje. Se truqueaba por poca plata, y las bromas eran pesadísimas. Al llegar a Santos, fuera el frescor del aire o la proximidad de la tierra, nos remozó un nuevo brío de chistes e indiadas. Para mejor, subió un candidato y nos prometimos, luego de analizar su facha enjuta y pretenciosa, hacerlo víctima de nuestras invenciones. El más animado del grupo, Pastor Bermúdez, se encargó de entrar en relaciones y presentarnos luego. Al rato no más, volvía diciéndonos satisfecho: «Es una mina, hermanos, una mina. Ya le encontré el débil. Es oriental, revolucionario, y hablándole de tiros, va a marchar como angelito». Nos presentó esa misma noche en el bar, y todos comenzamos a hablar de guerra y tiros, sablazos, patadas, con exageración, contando mentiras para oír otras. «Así que usted, capitán», le decía Pastor, «¿ha peleado mucho?» «Bastante», movía los hombros como coqueteando. «¿Ha de saber lo que son balas?», guiñándonos los ojos. «¿Hasta por el olor las conocerá?» «Por el olor no, pero por el chiflido pueda». «¿Y qué diferencia hay entre unas y otras?» «Pero muy grande, mi amigo, muy grande. Las de Remington silban gordete, así. Shhh». Nos mordíamos los labios. Mientras que las de carabina son más altitas, así. Shhh. «Pero vea», decía Pastor con gravedad, «así que las de Remington hacen... ¿Cómo?» «Shhh». «Curioso. ¿Y las de carabina?» Nosotros debíamos estar violetas a fuerza de contenernos. «Las de carabina... Shhh». «¿Y las de cañón?» El capitán nos miró riendo de buena gana. «Pa eso no me alcanza la voz». Aprovechamos la coyuntura para aflojar la risa que nos retozaba en el vientre. Nos reíamos, pero desmesuradamente, largando todo el embuchao, queriendo sujetar y volviendo, como a una enfermedad, a nuestras carcajadas inconcluibles. El capitán Funes tuvo un pequeño encogimiento de cejas, imperceptible. «Así que no podría, capitán, claro está.
pero cuando hace como la de carabina, vea, es igualito. Me parece estarlas oyendo. Formal. Y dígame, capitán, ¿las de revólver cómo hacen? Así, mi amigo. Y antes que pensáramos siquiera, 2 balazos llenaron de humo el aposento. Hubo un ruido de sillas y mesas volteadas. Recuerdo un tumulto de empujones dados y recibidos. Una multitud de gente caía por todas partes, mientras, en pelotón confuso, rodábamos hacia cubierta. Pastor y Funes luchaban a brazo partido, y este último, más débil, corría el riesgo de ser echado al mar por sobre la borda, cosa que Pastor trataba de lograr con todas sus fuerzas. Los separamos al fin. Queríamos ver la herida de nuestro amigo, cuya sangre nos manchaba. El capitán Funes, retenido por 2 marineros, gritaba: «No le he querido matar de lástima, pero ya sabe ese mocito que si no sé cómo silban las balas de revólver, sé manejarlas». «¿Y en qué quedó Pastor?», preguntamos. Pastor ha quedado señalado con una muesca en cada oreja, y lo peor es que cada vez menos puedo resistir la tentación de preguntarle cómo silbaban las balas que lo hirieron. «No te aconsejo», dijo alguien. «Yo tampoco», concluyó Gonzalo, «pero temo que la tentación me venza». Fin de El capitán Funes, un cuento de Ricardo Guiraldes. Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Ricardo Guiraldes. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Ricardo Guiraldes. Cuentos de muerte y de sangre. Facundo. Leído por Alba para albalearning.com. Traspuestas las penurias del viaje, cayó al campamento una noche de invierno agudo. Era un inconsciente de 20 años, proyecto tal vez de caudillo. Impetuoso, sin temores e insolente ante toda autoridad. De esos hombres nacían a diario en aquella época, encargados luego de eliminarse entre ellos, limpiando el campo a la ambición del más fuerte. Apersonado al jefe, mostró la carta de presentación. Cambiaron cordiales recuerdos de amistad familiar, y Quiroga recibió a su nuevo ayudante con hospitalidad de verdadero gaucho. Concluida la cena, al ir y venir del asistente cebador, el mocito recordó cosas de su vivir ciudadano. Atropellos y bufonadas sangrientas que aplaudía con meneos de cabeza el patilludo tigre. Contó también cómo se llenaba de plata merced a su habilidad para trampear en el monte. El tigre pareció de pronto hostil. «Jugará con sonsos». Insolente, el mocito respondía: «No siempre, general, y pa' probarle, le jugaría una partidita a trampa limpia». Quiroga accedió. Los naipes obedecían dóciles y el tigre perdía sin pillar falta. En su gloria, el joven
besaba de vez en cuando el gollete de un porrón medianero y no olvidaba chiste entre los lúcidos fraseos de Barajar. Inesperadamente Quiroga se puso en pie. Bueno, amigo, me ha ganado todo. Recién el mozo miró hacia el montón escamoso de pesos fuertes que plateaba delante suyo. El general se retiraba. Entonces un horrible terror desvencijó la audacia del ganador. Las leyendas brutales ensorbecieron la estampa hirsuta del melenudo. General, le doy desquite. Vaya, amigo, vaya, que podría perder lo ganado y algo encima. No le hace, general. Es justo que también usted talle. ¿Se empeña? ¿Cómo ha de ser? Las mandíbulas le castañeteaban de miedo. Quiroga arremangó la baraja que chasqueó en sus dedos toscos. Bueno, mis estribos contra 100 pesos. Y mandó al asistente traer las prendas. Facundo comenzó a recuperar. Cuando igualaron pesos, sonrió diciendo al huésped: Bueno, amigo, a recoger y hasta mañana. Pero el mocito, queriendo apaciguar al que creía herido, había de cinchar hacia su desgracia. Balbuceó estúpidas excusas de terror. Facundo volvió a sentarse con esta advertencia: No culpe sino a su empeño lo que suceda. Al hombre sonso la espina el peje. Voy a jugarle hasta lo último, ya que así quiere. Si gana, ensille al amanecer y no cruce más mi camino. Si pierde, ha de ser más de lo que usted cree. ¿Y es mi general? Bah, cualquier cosa. Volvió a fallar el naipe inconsciente. Quiroga trampeaba con descaro ante la pasividad del contrario, que miraba, como a través del delirio, la figura irreal, agrandada de leyenda. Cuando el último peso fue suyo, llamó al asistente, ordenándole con una seña explicativa: Llévelo a dormir al mocito y que descanse mucho, ¿no? El muchacho quiso arrojarse de rodillas e intentar súplicas, pero Quiroga, indiferente, juntaba las barajas y el asistente era más fuerte. Fin de Facundo, un cuento de Ricardo Guiraldes. Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Ricardo Guiraldes. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Ricardo Guiraldes. Cuentos de muerte y de sangre. De mala bebida. Leído por Alba para albalearning.com. Santos era cochero en una estancia distante 2 leguas de la nuestra. Bajo y grueso, sus 56 años de vida bondadosa y tranquila no acusaban más de 40.
contaba en su existencia con un episodio que tal vez marcara en ella la única página intensa. Y le oí contar más de 100 veces aquel momento trágico que narraba a la menor insinuación con siempre el mismo terror latente. Servía entonces a don Venancio Gómez, individuo cruel y bruto, que repartía su tiempo entre orgías violentas en Buenos Aires y cortas visitas a su estancia, a donde sólo venía de tiempo en tiempo con objeto de apretar ciertas clavijas para mayor rendimiento. Fue un día a buscarlo al pueblo. El telegrama decía: «Llego mañana 11 a.m». Buena hora había elegido para el tiempo de calor que venía manteniéndose desde varios días. Subió al coche sin contestar los saludos obsequiosos de Santos, y comenzaron las preguntas acerca de la administración. A cada cosa desaprobada por don Venancio seguía un rosario de injurias que su interlocutor trataba de eludir, alegando su impotencia de simple peón. Decididamente, el señor debía estar tomado. Siguieron el camino, que serpenteaba sumiso como un lazo tirado a descuido. Tras la volanta, un compacto pelotón de polvo oscilaba. El patrón dormitaba ahora al vaivén de los barquinazos. No irían por mitad de viaje cuando se incorporó en el interior del coche, ceceando pesadamente. «Tengo ganas de matar a un hombre». «Jesús», aulló bufonamente Santos, tomando la cosa a broma. «Si no hay más que hacienda por el camino». «De no encontrar otro», prosiguió don Venancio, «has de ser vos el pavo en la boda». Lo cual diciendo, sacó del cinto un revólver que descansó sobre las rodillas. Santos sintió que se le aflojaban las mandíbulas. La luz parecíale más blanca, menos clara, y las formas de los caballos bailaron ante sus ojos como dos bultos indecisos. Sin embargo, pensaba en salvarse y buscó ansiosamente una forma humana en lo que su vista pudiese alcanzar. Ni rastro. Esperó que toda la fuerza de su ser creara un hombre. Tan fuerte era su deseo. Y fue cumplido. Una cosa que primero le pareciera montón de pasto, era un trabajador echado al sol, cansado de andar, y que reposaba un instante su cabeza en la blandura de su linllera. «Allá, patrón, allácito, un cristiano en la orilla del callejón». Pronto se detuvieron frente al infeliz, que, humildemente, se acercó obedeciendo a los signos del borracho. Sombrero en mano, se detuvo, una amplia calva brillando al sol, y cuando se agachaba para hacer una reverencia de respeto, el otro, pausadamente, inclinó su arma hacia aquella pelada de viejo, apenas rodeada de canas. El tiro sonó seco, voló a apagarse al través de la distancia. «Pa que críes pelo», subrayó el bruto, mirando al cadáver que cayera envuelto sobre sí mismo. Y el intrépido Santos creyó tener que reírse. Fin de mala bebida. Un cuento de Ricardo Guiraldes.
Alba Learning, audiolibros y libros presenta Ricardo Guiraldes. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Ricardo Guiraldes. Cuentos de muerte y de sangre. La deuda mutua. Leído por Alba para albalearning.com. Don Regino Palacios y su mujer habían adoptado a los dos muchachos como cumpliendo una obligación impuesta por el destino. Al fin y al cabo, no tenían hijos y podrían criar esa yunta de cachorros, pues abundaba carne y hubiesen considerado un crimen abandonarlos en manos de aquel padre borracho y pendenciero. Déjelos no más y Dios lo ayude, contestaron simplemente. Sobre la vida tranquila del rancho pasaron los años. Los muchachos crecieron y don Regino quedó viudo sin acostumbrarse a la soledad. Los cuartos estaban más arreglados que nunca. El dinero sobraba casi para la manutención y sólo faltaba una presencia femenina entre los tres hombres. El viejo volvió a casarse. En la intimidad estrecha de aquella vida, pronto se normalizó la primera extrañeza de un recomienzo de cosas y la presente reemplazó a la muerta con miras e ideas símiles. Juan, el mayor, era un hombre de carácter decidido, aunque callado en las conversaciones fogoneras. Marcos, más bullanguero y alegre, cariñoso con sus bienhechores. Y un día fue el asombro de una tragedia repentina. Juan se había ido con la mujer del viejo. Don Regino tembló de ira ante la baja traición y pronunció palabras duras delante del hermano, que, vergonzoso, trataba de amenguarla con pruebas de cariño y gratitud. Entonces comenzó el extraño vínculo que había de unir a los dos hombres en común desgracia. Se adivinaron y no se separaban para ningún quehacer, principalmente cuando se trataba de arreos a los corrales, andanzas penosas para el viejo. Marcos siempre hallaba modo de acompañarle, aunque no le hubiesen tratado para el viaje. Juan hizo vida vagabunda y se conchavó por temporadas donde quisieran tomarlo, mientras la mujer se encanallaba en el pueblo. Fatalmente se encontraron en los corrales. El prurito de no retroceder ante el momento decisivo los llevó al desenlace sangriento. El viejo había dicho: «No he de buscarlo, pero que no se me atraviese en el camino». Juan conocía el dicho y no quiso eludir el cumplimiento de la amenaza. Las dagas chispearon odio en encuentros furtivos, buscando el claro para hendir la carne. Los ponchos estopaban los golpes y ambos paisanos reían la risa de muerte. Juan quedó tendido. El viejo no trató de escapar a la justicia y Marcos juró sobre el cadáver la venganza. 6 años de presidio, 6 años de tristeza sorbida
día a día, como un mate de dolor. Marcos se hizo sombrío, y cuanto más se acortaba el plazo, menos pensaba en la venganza jurada sobre el muerto. Pobre viejo, arrinconado por la desgracia. Don Regino cumplió la condena. Recordaba el juramento de Marcos. Volvió a sus pagos, encontró qué hacer, y los domingos, cuando todos reían, contrajo la costumbre de aturdirse con bebidas. En la pulpería fue donde vio a Marcos y esperó el ataque, dispuesto a simular defensa hasta caer apuñalado. El muchacho estaba flaco. Con la misma sonrisa infantil que el viejo había querido, se aproximó, quitándose el chambergo respetuosamente. —¿Cómo le va, don Regino? —¿Cómo te va, Marcos? Y ambos quedaron con las manos apretadas, la cabeza floja, dejando en torno a sus rostros llorar la melena, lo único que podía llorar en ellos. Yo he conocido a esa pareja unida por el engaño y la sangre, más que dos enamorados fieles. Y los domingos, cuando la semana ríe, vuelven al atardecer. Ebrio el viejo, esclavo el muchacho de aquel dolor incurable. Bajas las frentes, como si fueran buscando en las huellas del camino la traición y la muerte que los acollara para siempre. Fin de La deuda mutua. Un cuento de Ricardo Guiraldes. Alba Learning, audiolibros y libros presenta Ricardo Guiraldes. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Ricardo Guiraldes. Cuentos de muerte y de sangre. Puchero de soldado. Leído por Alba para albalearning.com. El tren cruzaba una estancia poblada de vacas finas que, familiarizadas con el paso del gran lagarto férreo, parecían tranquilas. Era un espectáculo harto conocido y conversábamos, indiferentes, de incidencias menores en nuestras vidas camperas. El viejo don Juan miraba hacía un rato por la ventanilla y veía cosas muy distintas de las que hubiéramos podido ver nosotros. Recuerdos. ¿Y qué recuerdos podía no tener ese hombre de 74 años desde su juvenil participación en la Guerra del Paraguay? De pronto pensó en voz alta. Nosotros nos asombramos de la evolución a que hemos asistido en Buenos Aires. Es asombroso, en efecto, lo presenciado en adelantos y perfeccionamientos, pero hay cosas increíbles en el pasado de un hombre viejo, y es como para pensar si uno no las ha visto en otra vida. Así pues, miro esta estancia y pienso que tal vez sea un sueño lo que nos sucedió a un grupo de hombres en épocas diferentes de estas, como lo son las cruzadas de los modernos días europeos. ¿Qué les sucedió?
preguntamos más por deferencia que interés. Figúrense que el gobierno me había encargado de hacer una mensura poco tiempo después de la campaña del general Roca contra los salvajes. Como el trabajo presentaba peligros, mandé pedir unos soldados a mi amigo y cuasi pariente, Napoleón Uriburu, que fue, se sabe, uno de los jefes expedicionarios. Uriburu me envió 15 hombres para completar una comitiva apta a medir tierra y defenderse por sus cabales del posible ataque pampa. Seríamos, pues, 20 entre todos, con numeroso convoy de carretas y animales. Trabajábamos sin descanso y de noche, para mayor seguridad, hacíamos campamento rodeados por las carretas unidas con lazos. Un hombre quedaba de centinela. No había cuidado que se durmiera. Los indios se presentaban de improviso y a nadie sonreía morir sin vender el pellejo. Aquella noche cayeron en número crecido. No podíamos pelear con ventaja, pero en lugar de la atropellada que esperábamos, se contentaron con incendiar el pajonal, y pronto las llamas nos alumbraron como de día. Había que ver, amigo. Temblábamos de miedo como nuestras sombras bailarinas. Íbamos a morir asados si nos quedábamos. ¿Y disparar? ¿A dónde que no nos ensartáramos con las lanzas de los salvajes que nos esperaban para eso? Era la muerte a fuego o hierro. Podíamos elegir. De pronto vi la salvación. La laguna donde habíamos dado el día antes de beber a nuestros animales. Di la voz y corrimos temerosos de no tener tiempo. El calor picoteaba ya el cuerpo, y a punto nos largamos de cabeza en el agua luminosa de reflejos. Le garanto que tengo una rebajita en el purgatorio. Metidos en el agua hasta el cogote, vimos llegar las llamaradas que roncaban en una sostenida nota grave. Parecía como que la tierra se fuera en borbotones de humo, y la cara se nos asaba materialmente. Entonces empezamos la única maniobra de defensa. Metíamos la cabeza bajo el agua el mayor tiempo posible para evitar la quemadura de las llamaradas que pasaban sobre nosotros. Pero teníamos que respirar, y así jugamos al zambullón hasta sentir el fuego alejarse. El agua parecía de puchero. Pensar en salir a tierra era locura. Nos hubiéramos cocido como bifes los pies. Optamos, pues, por quedarnos, y aplacado el susto, sintiéndonos como resucitar, empezamos a mirarnos. No faltaba ninguno. Clareaba ya la mañana cuando salimos del agua, colorados como flamencos y tiritando de frío por contraste. Pero nos reíamos los unos de los otros, a pesar de quedar sin recursos en el desierto, porque pensábamos que el fuego encendido para nuestra muerte nos salvaba arriando a los indios lejos de nosotros. Fin de Puchero de Soldado, un cuento de Ricardo Guiraldes.